Ahora vamos a ver este videito de el día que un ejército fue derrotado por los emúes. Esto tiene cara de que va a estar tan cursiado como los mecas de Namibia. Los mecas africanos. O los dandis del Congo. No se trata de ninguna parodia ni juego de palabras. Es historia que una vez se desplegaron las fuerzas de artillería del ejército para combatir contra los emúes. ¿Cuánto que perdieron fueron los franceses? Porque los franceses son especialistas en perder. ¿Cuánto que fueron los franceses? El 2 de noviembre de 1932 se enfrentaron oficialmente dos fuerzas beligerantes, Australia y los emúes. Como en toda guerra, hubo unos... ¿Los emúes son australianos? Ah, no, espérate, ¿verdad que sí? Si los que son africanos son los avestruces. ¿Verdad que sí? Los que son africanos son los avestruces. Antecedentes que llevaron a las dos potencias a un inevitable conflicto armado. Oye, ¿verdad que sí? Napoleón perdió contra conejos, ¿eh? Cuando Gran Bretaña declaró la guerra a Alemania en la Primera Guerra Mundial, Australia los siguió inmediatamente para mandar apoyo militar a sus compañeros ingleses. Fueron de gran ayuda en varias ocasiones y tuvieron algunas victorias, pero en general... Pero igual es culpa de Francia, así que bueno, está bien. Entonces tuve parte razón. En general no les fue demasiado bien y en 1918, acabada la Gran Guerra, los soldados regresaron a casa. Como recompensa, el gobierno australiano le ofreció a un gran número de estos veteranos de guerra tierras en las que instalarse en una amplia región de Australia Occidental, áreas rurales donde podrían cultivar, montar sus granjas y vivir en paz con sus familias. Ajá, sí, vas a vivir mucho en paz en Australia, que es el servidor más turbodestructivo del planeta Tierra, claro que sí. Con esa evolución monstruosa de los animales locos. Entre los insectos imposible y los canguros mamadísimos, no me extraña que perdieran contra los emúes. Sin embargo, la suerte no estaba del lado de estos veteranos, ni lo estaría nunca, por lo que veremos. En poco tiempo llegó el crack del 29, y con él la Gran Depresión económica. Cuando esto ocurrió, una de las medidas que tomó el gobierno australiano fue alentar a los veteranos convertidos en granjeros a expandir sus cosechas de trigo, prometiéndoles que pronto les darían subsidios para mantenerlas. Claro que Los sí. granjeros, por lo tanto, hicieron mucho más grandes sus parcelas para cultivar más trigo. Pero el tiempo pasaba y no los llegó el subsidios no llegaban. Se hundió el Y precio del mientras grano. tanto, el precio del trigo caía y caía. Claro que sí, bro. Estos miles de granjeros En la estaban ruina a punto total. de arruinarse. Y entonces llegó algo peor para colmo de males. Los emúes. Pasaba que los emúes emigraban regularmente a esta zona después de la época de cría. Y esta temporada les había ido muy bien, porque de la noche a la mañana los australianos de esta región se vieron invadidos por más de 20.000 emúes. Los emúes estaban de enhorabuena, pues de repente se habían encontrado muchísimo campo cultivado para alimentarse, y arrasaron con todo sin miramientos y sin preocupaciones. El ejército de Australia no pudo con 20.000 emúes. ¿No pudieron con 20.000 emúes? No puede ser posible. Los humanos ofrecieron resistencia, pero enseguida se vieron sobrepasados. Los emúes empezaron a incursionar por toda la zona, echando a perder las cosechas. Los agricultores intentaban detenerlos, pero eran sencillamente demasiados, y se trataba de grandes aves, veloces y agresivas. Los emúes abrieron brechas en las defensas que los humanos habían levantado contra los conejos, una plaga para Australia. Defensas que no estaban lo suficientemente fortificadas como para detener el avance de los emúes. Con esta inteligente táctica militar, los emúes añadieron a los conejos a su ofensiva, haciendo que estos crearan un caos incontrolable en las tierras de los humanos.
mientras ellos saqueaban sus cosechas y se hacían con el territorio. Uf, esto está duro, un emue táctico, bro. Los granjeros entendieron que eran incapaces de hacerles frente ellos solos, y eso que entre ellos había soldados experimentados con armas de fuego. Pero era inútil. Se habían pedido ayudas al gobierno para arreglar la situación, pero caían en saco roto, porque las administraciones australianas bastantes problemas tenían en ese momento como para ocuparse de tales asuntos. Estaban subestimando a los emúes. Un craso error. La situación estaba cada vez peor, y los agricultores estaban indefensos. Pero pasa que entre ellos había veteranos de guerra, así que se formó una comisión de antiguos soldados que fueron a hablar directamente con el ministro de Defensa. La cosa se estaba poniendo seria. Los veteranos tenían las ideas bastante claras. Lo que necesitaban era, obviamente, ametralladoras, como las que habían usado en la Gran Guerra. Bueno, tomen, sí, una buena opción, quiero decir. ¿Tú cómo vas a matar un bicho como un emú que es casi del tamaño de una persona? Parado es casi del tamaño de una persona. El ministro de Defensa estaba de acuerdo, y fue más allá. Ordenó inmediatamente el despliegue de la Real Artillería Australiana. Además, pensaron que todo esto elevaría el ánimo de la nación, así que también enviaron, a lo que esperaban que fuera una rápida batalla, a un director de fotografía de la Fox Moviton a cubrir la gesta. Se le dio el mando de la operación al mayor Meredith, de la 7ª Batería Pesada de la Real Artillería Australiana. Al principio, Meredith pensó que bastaría con que él mismo y un par de soldados armados con ametralladoras Lewis y 10.000 cartuchos se abrieran paso en tierra de nadie para aniquilar al enemigo. La operación... Oye, pero de pana, ¿qué pasó aquí para que con el sonido de las armas los animales no hubieran huido? Se retrasó, no obstante, debido a una fuerte lluvia. Momento que los emúes aprovecharon para dispersarse sobre un área más amplia que hacía más difícil rastrearlos. Cuando la lluvia cesó, el 2 de noviembre de 1932, comenzó oficialmente la guerra. Los soldados se dirigieron a la región de Campion, donde avistaron al enemigo. Una pequeña avanzadilla de unos 50... Los animales de Australia están en otro nivel, ya tú ves, pues. Y luego de esto salió Jurassic Park, bueno. Jurassic Park se inspiró en estos sucesos, basado en eventos reales ocurridos en Australia. Dar cañonazos a pájaros gigantes les encantará a nuestros ciudadanos. Se escribirán libros y películas sobre esto. Bueno, no sé si libros y películas, pero sí un video de YouTube burlándose del memes. Emúes. El mayor reunió a 2 hombres del pelotón, el sargento McMurray y el artillero O'Halloran, para atacar inmediatamente, pero descubrieron que los emúes se habían mantenido a una distancia suficiente como para estar fuera del alcance de las armas humanas. Puede ser. Así que cambiaron de plan y trataron de atraerles a una emboscada. Los emúes respondieron a esto, dividiéndose en pequeños grupos y corriendo por todo el campo de batalla, de modo que resultó imposible acertarles, haciendo la emboscada inútil. Continuaron así durante todo el día, alargando la batalla hasta el agotamiento. Cuando el sol se puso, apenas habían abatido a una docena de aves y gastado para ello una tremenda cantidad de munición. Los emúes replegaron su avanzadilla, y la primera ofensiva humana se consideró un fracaso militar. Pero ¿cómo es posible esto? Yo sé que los emúes son animales rápidos, pero que falles en matar 20.000 emúes. Coño, bro. ¿Pero quién te entrenó? ¿Francia? 2 días más tarde, el mayor Meredith había establecido otra emboscada cerca de una represa local, y más de 1.000 efectivos de los emúes fueron avistados dirigiéndose hacia su posición. Algo raro, teniendo en cuenta la astuta prudencia que habían demostrado las aves. Esta vez, los artilleros esperaron hasta que el enemigo estuviera muy cerca. Eran la fuerza militar, eran los guardaespaldas de Maduro, claro que sí, claro que sí. Bueno, pero ¿qué es esto? El planeta de los emúes. Debe haber aquí un emúe César, porque no entiendo qué está pasando. Antes de abrir fuego. Sin embargo, la ametralladora se atascó poco después de iniciar el ataque,
y con apenas 12 bajas de entre los más de 1000 emúes de esta nueva avanzadilla, las aves se dispersaron, dejando a los orgullosos humanos con otra emboscada fallida. En los próximos días, Meredith entendió que había subestimado al enemigo, así que decidió movilizarse hacia el sur, donde, según los reportes, los emúes eran algo más mansos. Mejor empezar por lo fácil. Cuando llegó allí, aprovechando su ventaja, Meredith se vino arriba y montó una de las ametralladoras sobre un camión para incursionar sobre el terreno, arrasando con todo. Una táctica que fue muy ineficaz, porque el camión no era capaz de ganar en velocidad a los emúes, y la persecución fue tan dura que no consiguió acertar ni un solo disparo. Para entonces, y desde el primer combate, los humanos apenas habían abatido a un 0,25% de las fuerzas enemigas, y ya habían gastado una cuarta parte de toda su munición. Oye, pero ¿cómo es posible esto, bro? ¿Cómo es posible esto, bro? Y esto es realmente que tiene que ser de verdad, porque claro, es que imagínate. ¿Cómo es posible esto, bro? El informe oficial de Meredith reportó que, afortunadamente, sus hombres no habían sufrido ninguna baja en combate. El ornitólogo Dominic Serventi comentó, y cito textualmente, que era evidente que el mando emú había ordenado tácticas de guerrilla, y su abigarrado ejército pronto se dividió en innumerables unidades pequeñas que hicieron poco rentable el uso del equipo militar. El 8 de noviembre, los miembros de la Cámara de Representantes de Australia se vieron obligados a discutir la operación. Se ordenó la retirada. El mayor Meredith declaró entonces: si tuviéramos una división militar con la capacidad de carga de estas aves, se enfrentarían a cualquier ejército del mundo. Pueden enfrentarse a ametralladoras con la invulnerabilidad de los tanques. Ni siquiera las balas las pueden detener. Cuando las fuerzas militares de la Real Artillería... Ay, Dios mío. Yo no sé si esto es incompetencia o esto es real. O esto es que, oye, que no estaban preparados para algo así, o que las armas de esa época no estaban preparadas para algo como esto. La artillería australiana se retiró. Dame 30 de eso y recuperaremos las Malvinas. Los emúes retomaron su ataque a los cultivos. El ministro de Defensa defendió en el Senado que los soldados eran necesarios para combatir la grave amenaza de los emúes. Y el primer ministro de Australia Occidental, James Mitchell, prestó su fuerte apoyo a una renovación de los esfuerzos militares, que se retomaron por fin el 12 de noviembre. En este segundo intento, y con varias lecciones aprendidas, Meredith volvió con sus tropas al campo de batalla, y por fin obtuvieron un relativo éxito en su ofensiva. En los primeros días consiguieron matar a unos 40 emúes. Quedaban más de 19.000. Los siguientes combates durante aquel mes fueron mucho menos exitosos. Por fin, en diciembre, después de un mes de férrea resistencia aviar, los humanos consiguieron abatir a unos 100 emúes por semana. Evidentemente... Bueno, eso ya está pasable, pero es que... ¿Qué tan difícil tiene que ser cazar un emú para que pase esto? ¿Cómo es posible? No entiendo. Uno diría que con un disparo es todo. Si hay 10.000 de estos bichos metidos en mi campo, yo le pego un tiro y listo, y se acabó. El error del pintor austriaco fue mandar a hacer tanques y no enlistar emúes. Los Delta Force fueron entrenados por esas aves, en efecto, eso parece. No era suficiente. Era mucho más lo que gastaban en recursos que los resultados que pobremente obtenían. Y el 10 de diciembre se volvió a ordenar la retirada. En su informe, el mayor Meredith reportó 986 bajas enemigas, mediante 9.860 cartuchos. Es decir, 10 cartuchos para cada baja enemiga confirmada. ¡Mierda! Además, Meredith afirmó que 2.500 enemigos heridos
habían muerto como resultado de las lesiones durante la batalla. Y así, con los humanos en retirada, terminó la guerra. Dios mío. Si te estás preguntando qué pasó después, los colonos continuaron pidiendo socorro en los siguientes años, en 1934, 1943 y 1948. Pero el gobierno... Claro, porque me sorprende, debe ser que no van en grupos muy nutridos, porque claro, si son 10.000, aunque tú estés disparando al aire, por muy rápidos que sean, vas a matar a algo, ¿no? Pero debe ser eso, que van en grupos pequeños, no son animales de manada. Porque si no, no lo entiendo. Nunca más volvió a arriesgarse a mandar al ejército. En su lugar, se estableció un sistema de recompensas, y fueron los propios lugareños y buscadores de fortuna de distintas... Sí, mira, no es tan grande, entonces sí, debe ser complicado matar un bicho de eso. Porque claro, esto también es eso, táctica, esto requiere que sea cacería, no puede ser eso, no pueden ser soldados porque es ineficiente. Partes del país, quienes se aventurarían a dar caza a los emúes durante los próximos años, para cobrar el precio por sus cabezas. Oficialmente, la guerra duró desde el 2 de noviembre de 1932 hasta el 10 de diciembre del mismo año. Las fuerzas beligerantes fueron Australia, con la Real Artillería Australiana bajo el mando del mayor G.P.W. Meredith, contra los emúes, con 20.000 efectivos de infantería entre sus filas y bajo mando desconocido. Un episodio bélico para la posteridad. Esto está muy duro, Esto está demasiado duro, bro. Y en honor a la verdad, el primer intento fueron nada más 3 soldados en el primer... Bueno, sí, claro, es que no puede ser posible que esto haya sido así. Habrán sido cuadras pequeñas. Y se habrán dado cuenta que esto era una tontería, hacer esto con material de guerra, con una metralleta. Esto era cuestión de un rifle con una cuestión y hacerlo con calma y con tiempo. Qué locura, ¡Buah! Son 5 horas del lore de EVE Online. ¡No! ¡No! Demasiado dolores. Bueno, en fin. Ay,